¿Cómo están? Mi nombre es Rubén Darío Cortés, soy economista egresado de la Universidad Santo Tomás con especialización en gerencia de recursos humanos de la Universidad Externada de Colombia. En este momento me desempeño como director del área de outsourcing de nómina de BDO Outsourcing Colombia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante y que está vigente, que es la presentación del comprobante de pago de la nómina electrónica. Eh, Primero que todo, este documento empezó a regirse a partir de la resolución 0013 del 11 de febrero de 2021, emitido por la DIAN, y en el cual sugiere y especifica todas las condiciones técnicas que se deben tener en cuenta para la presentación de este nuevo requisito ante la DIAN. Entonces, ¿quiénes deben presentar este comprobante de nómina electrónica? Lo que dice la DIAN en esta resolución es que todas las personas naturales o jurídicas que tengan contratados empleados deben presentar este comprobante del soporte de pago de la nómina electrónica, en el cual se deben tener algunas condiciones, y es que toda persona natural que tenga un vínculo laboral con estas empresas o los sujetos responsables de la presentación de este documento deben cumplir con estos requisitos. Dentro de las generalidades que hay que tener en cuenta es que este documento debe tener un CUNE, que es un requisito en donde se coloca un código único de nómina electrónica. Debe tener un consecutivo en el momento de la generación de cada uno de los registros, y también debe tener una firma digital que garantice la seguridad y la calidad de la información. En este documento se deben presentar diferentes tipos de información. El primer tipo de información que requiere este documento es lo que tiene que ver con los devengos, las deducciones y un neto, que es el que se le ha pagado a cada una de las personas. Dentro de las devengos hay que tener en cuenta que deben ir absolutamente todos los conceptos que se están pagando dentro de la nómina: el sueldo, las horas extras, bonificaciones, recargos, viáticos, absolutamente todos los devengos, los cuales deben ser reportados con unos códigos y homologados a una nomenclatura específica que dio la DIAN. De igual forma, lo que tiene que ver con las deducciones, que son, se tiene que reportar la retención en la fuente, la seguridad social, eh, los descuentos que se hagan por préstamos, por libranzas, si existen descuentos por medicina prepagada, u otro tipo de descuentos, embargos. Todo esto tiene que ser reportado en este comprobante. De igual forma, dentro de los requisitos del anexo técnico dice que se debe reportar el neto que se consignó a cada uno de los empleados. También hay que reportar otro tipo de información, como por ejemplo el tipo de contrato, lo que tiene que ver con la forma de pago en la cual se le pagó a cada empleado la nómina, si fue en efectivo, si fue en cheque, si fue por transferencia electrónica. Entonces, todo esto se tiene que reportar. Hay un tema muy importante, y es el plazo para el cumplimiento de este compromiso. Entonces, todos los sujetos obligados a presentar este comprobante de pago de nómina electrónica lo deben presentar 10 días, a los 10 días siguientes de haber realizado los pagos. Entonces, durante cada uno de los meses, a partir de la vigencia que dio la DIAN. Precisamente, eh, dentro de este documento se tienen que presentar 13 puntos muy específicos que hay que tener en cuenta. El primero es, primero, debe estar denominado como comprobante de pago de nómina electrónica. Segundo, debe tener los nombres, apellidos, número de identificación
del empleador. Debe contar con nombres, apellidos completos, número de identificación de los beneficiarios del pago, o sea, los empleados. Debe tener el código único CUNE, debe llevar el número que corresponda a un sistema interno de numeración consecutiva. Igualmente debe contener los valores de vengos, deducciones y el neto del pago de la nómina. No pueden haber valores negativos en este comprobante. Los valores negativos en algunas ocasiones se utilizan para hacer algún tipo de corrección a la liquidación de un mes anterior. Entonces se tiene que reportar de una manera diferente para no reportar negativos porque va a ser rechazado el archivo. Se debe reportar también el medio de pago, la forma, la fecha y la hora de la generación del archivo y la firma digital que garantiza la autenticidad, la integridad y no repudio de este documento ante la DIAN. De igual forma, dependiendo la forma como se vaya a hacer la transmisión, porque hay dos formas de hacer la transmisión, si es en forma directa o a través de un operador de información, se debe colocar el nombre, la razón social, número de identificación tributaria del proveedor de la solución tecnológica a través del cual se está haciendo esta transmisión. Dentro de las fechas establecidas, inicialmente en la resolución 0013, la DIAN había sugerido que este proceso tenía que empezar a ejecutarse a partir del mes de julio de 2021. Recientemente, el 5 de mayo, salió la resolución 037, en la cual está modificando las fechas para la implementación de este nuevo requisito. Es así como la fecha de habilitación quedó a partir del 1 de agosto y la fecha de generación y transmisión que estaba de acuerdo al número de empleados, entonces en el primer rango, que es para las empresas que tienen más de 250 empleados, se debe empezar a generar y a transmitir a partir del 1 de septiembre. Las empresas entre 101 y 250 empleados, la transmisión la debe empezar a hacer a partir del 1 de noviembre. Las empresas que tienen de 11 a 100 empleados deben empezar a hacer la transmisión a partir del 11 de noviembre y las empresas que tengan de entre 1 y 10 empleados deben empezarlo a hacer a partir del 1 de diciembre. Aquí hay una diferencia muy importante con la resolución 0013 porque en esa resolución habían 6 rangos de número de empleados. Aquí lo redujo a 4, lo que quiere decir que unió las empresas que tenían 1 o 2 entre de 4 y menos de 4 empleados. Entonces, entre 1 y 10 quedó al 12 de diciembre. Hay que tener en cuenta que estas fechas se deben empezar a cumplir a partir de este momento y la habilitación es a partir del 1 de agosto. Eh, Hay un segundo calendario, ¿sí? Para que se llama de implementación permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que haya un nuevo sujeto que esté obligado a presentar el comprobante de nómina electrónica, eh, deben hacer este reporte 2 meses después del primer abono que haga a los empleados que tenga contratados. Es decir, que si una empresa se constituye en el mes de junio, el primer pago lo hace a sus empleados en el mes de julio. El reporte lo tiene que empezar a hacer a partir del mes de septiembre. Entonces, siempre va a ser 2 meses después del primer pago que haya hecho a los empleados. Existe un tercer cronograma que es para las empresas que no están obligadas a generar facturación electrónica. Este sí no tuvo modificación, al igual que el anterior, y estas empresas que no están obligadas a tener facturación electrónica deben hacer el reporte a partir del 31 de marzo. Deben empezar a habilitarse, registrarse y habilitarse, y la generación y presentación
del primer archivo de su comprobante de pago de nómina electrónica lo deben empezar a hacer a partir del 31 de mayo de 2022. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son los pasos que hay que seguir para poder implementar este comprobante de nómina electrónica. Entonces, tenemos lo que es el registro, ¿sí?, que tiene que hacer cada una de las compañías, entrar a la página de la DIAN y poderse registrar. Luego existe un proceso de habilitación en donde, en donde se deben hacer unas pruebas con los comprobantes que contienen toda la información que solicita la DIAN de acuerdo al anexo técnico. Entonces, la DIAN debe aprobar estas pruebas, tanto del comprobante principal como de las notas de ajuste. Las notas de ajuste corresponden a una corrección que se tiene que hacer en el momento en que la DIAN diga que hay alguna inconsistencia en el comprobante o que alguno de los empleados no corresponde a la información que se está enviando en el archivo principal. Entonces la DIAN devuelve esta información y hay que generar una nota de ajuste de los registros que digan que se tienen que corregir. Luego de la habilitación existe un paso que se llama el de la generación. Entonces, en la generación del archivo, más adelante vamos a ver, antes de la generación, qué debemos hacer para garantizar que toda la información vaya correctamente ejecutada y sea consistente con la contabilidad. Luego de que se genera el archivo, entonces se debe hacer la transmisión. Para hacer la transmisión se debe hacer en un archivo XML y en este archivo XML deben ir los devengos, las deducciones, debe tener el código CUNE, debe tener el consecutivo y la firma digital. Y posteriormente viene la validación. Y la validación es la que se hace en la plataforma de la DIAN. Cuando la DIAN hace la validación de esta información, le va a colocar un código QR cuando ha sido aceptada. ¿Listo? Eh, Algo muy importante antes de la generación y la transmisión de los archivos es que se deben hacer unos pasos previos y acondicionar tanto el sistema de liquidación de la nómina como los operadores de información que van a transmitir estos datos. Entonces, se tiene que hacer una homologación de los conceptos, se tiene que homologar también los tipos de contrato, el tipo y subtipo de empleados, los países, los departamentos, los tipos de liquidación que se están utilizando, si son tipo de liquidación mensual, quincenal, semanal, la forma y método de pago, el manejo de los redondeos y el manejo de los negativos. Como lo dije anteriormente, no se pueden presentar valores negativos. Entonces, previo a la transmisión, debemos hacer esta homologación de todos los conceptos que se están pagando en la nómina. Acá tenemos como el procedimiento anterior a la generación. Entonces, yo tengo una liquidación de nómina independientemente de que sea mensual, quincenal o semanal. También debo incluir lo que son las liquidaciones de contrato, liquidaciones de vacaciones, liquidaciones de primas, absolutamente todos los pagos que se hagan durante el mes. Este reporte, independientemente de la forma de pago o de la periodicidad de pago de la nómina, únicamente se tiene que reportar una vez al mes. También debo tener en cuenta la liquidación de la seguridad social, ¿cierto? Y debo verificar que tanto los pagos de la nómina como los pagos de la seguridad social sean consistentes. Y al yo generar el comprobante contable, la contabilización, debe haber una conciliación entre estos tres valores: la liquidación, la seguridad social y los pagos. Esto tiene que ser plenamente coherente. Y cuando yo ya lo tengo efectivamente conciliado, ahí sí procedo a hacer la generación del comprobante de pago de nómina electrónica. Entonces ahí ya tengo la seguridad de que efectivamente cada uno de los conceptos de devengos, deducciones y pagos está perfectamente conciliado para poderlo transmitir.
Entonces, aquí, digamos que esto es como resumiendo también un poco este proceso. Primero, hay que habilitarse. Segundo, hay que generar el archivo teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores para que no haya inconsistencias. Luego debemos hacer una transmisión, ya bien sea en forma directa o a través de un operador de información. Luego viene la validación por parte de la DIAN, en donde nos va a decir si efectivamente acepta o rechaza la información que le estamos entregando. Y obviamente aquí hay una flecha entre el punto 2 y el punto 4. Esto quiere decir que hasta que la DIAN no me haya aprobado completamente el comprobante de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste, no se va a generar un código QR de aceptación del archivo. Luego de que la DIAN ya ha aceptado este comprobante, entonces se puede generar una representación gráfica en donde yo tengo la aprobación de la nómina, tengo el código CUNE y tengo el consecutivo bajo el cual fue aprobada esta nómina. Hay que tener en cuenta que el código CUNE es asignado a cada uno de los trabajadores que están dentro de el comprobante de pago de nómina electrónica y que tienen un contrato de trabajo con el empleador. Entonces, digamos que hasta acá llegamos en este tema, en donde muy específicamente hemos referenciado los puntos más importantes que hay que tener en cuenta para la presentación de este comprobante de pago de nómina electrónica, como les dije, con el nuevo calendario a partir del mes de septiembre. Muchísimas gracias.